Entonces está Pablo en Éfesos y está él predicando en Éfesos. Y había un hombre que se llamaba Epafras. Y Epafras o Epafras, no sé cómo a usted le gusta pronunciarlo, pero Epafras le vamos a decir aquí, estaba escuchando al apóstol Pablo predicando el evangelio de Jesús. Y en eso Epafras le da su vida a Cristo. Pablo se va a Roma y Epafras se va a Colosenses, a Colosa. Ahí cuando este hombre Epafras llega a Colosas, él está tan enamorado de Jesús y de lo que Dios ha hecho en su vida y le siente tanto amor a su pueblo en Colosas que él planta y abre una iglesia. Y él empieza a predicar el evangelio de Jesús y esta iglesia pequeñita empieza a crecer y la gente se empieza a dar a Jesús y se entregan sus vidas a Cristo y la iglesia va recogiendo ritmo, la iglesia empieza a florecer y la iglesia empieza a crecer y la gente está recibiendo Cristo y hay un montón de gente que se está reuniendo en la casa tal vez de Epafras, pero de repente llegan enseñanzas falsas. Y hoy vamos a ver dos enseñanzas falsas que llegaron a la iglesia de Colosas. Y cuando llega esta enseñanza falsa, empiezan a confundir a estos cristianos nuevos acerca del evangelio de Jesús. Ya los empiezan a confundir y ellos empiezan a dudar de lo que escucharon y recibieron de Epafras, que venía de Pablo. Pablo no ha ido a Colosa, nunca visitó a Colosas, no se sabe si lo hizo, pero la historia no nos dice que sí. Él no plantó esa iglesia, sino que fue Epafras. Y Epafras se siente preocupado de que sus ovejitas, y él es un pastor nuevo, acaba de recibir a Cristo y empieza a pastorear, imagínense. Y él se siente preocupado de que sus ovejas se empiezan a confundir. Entonces ahí es cuando Epafras dice, tengo que hacer algo. Las almas que el Señor ha puesto bajo mi cargo me preocupan. Y esto es algo que nos habla a nosotros como líderes, ¿verdad? Los líderes de grupos pequeños en nuestra iglesia, los líderes que son pastores, los líderes, cualquier tipo de liderazgo, los líderes que son líderes en sus casas, los padres. Eso nos dice algo muy importante de Epafras. Nos dice de que Epafras le preocupaba el alma y la vida espiritual de la gente que él tenía bajo su cargo. Ahora, tú tal vez tienes personas que están bajo de tu cargo y a veces nosotros nos preocupamos por lo que van a comer, por lo que van a vestir, por dónde ellos van, a dónde van a llegar en la vida cuando se trata de la educación o del trabajo o del dinero. Nos preocupamos por ellos y nos preocupamos por cosas materiales o cosas terrenales, pero lo último que nosotros nos preocupamos es la vida espiritual. La vida espiritual. Pero aquí vemos a un hombre que se preocupa por la vida espiritual de sus ovejas, no solamente de lo natural o lo físico, sino lo espiritual, lo invisible. Y de resultado, este hombre va donde Pablo a Roma. Y Pablo está en prisión en Roma, bajo arresto domicilio. Y le dice él a Pablo, me siento preocupado porque mis ovejas se están desviando a enseñanzas falsas. Y ahí es donde Pablo empieza a escribir la carta de los Colosenses. Es un momento poderoso. Entonces hoy vamos a empezar donde Pablo ataca dos creencias que estaban mal influenciando la iglesia. Estas dos creencias, la primera era el judaísmo y la segunda era el agnosticismo. Estas dos creencias predominaban el tiempo donde Pablo y Epafras estaban creciendo la iglesia en Colosas. Y habían bastantes creencias, porque ellos tenían creencias raras, había un montón de creencias tremendas, pero la que atacaba más a los cristianos, a los creyentes, a los del evangelio de Jesús, eran estas dos, el judaísmo y el agnosticismo. Los cristianos judaizantes eran un grupo de gente que seguían a Pablo donde quiera que él iba a abrir una iglesia para confundir y alejar a los miembros del mensaje del evangelio. Eran tremendos. Estos cristianos judaizantes, donde quiera que iba Pablo, lo seguían. Donde Pablo abría una iglesia, ahí se iban ellos, y la meta de ellos era confundir y alejar a los cristianos del evangelio céntrico de Jesús. Y el argumento de ellos era, si tú quieres ser cristiano, primero tienes que convertirte en judaísmo. Y si el nuevo cristiano era un judío, le decían, tú tienes que dejar la cristiandad y reconvertirte al judaísmo. Básicamente ellos creían que Jesús no era suficiente. Ellos querían a Jesús más la ley, querían a Jesús más las reglas, ellos querían a Jesús más las tradiciones, como la circuncisión, que no vamos a hablar de ese tema hoy. Ellos querían traer a Jesús más sus reglas, más sus leyes, más sus tradiciones,
Porque ellos pensaban que Jesús solamente no era suficiente. Y tú puedes decir, qué barbaridad, ¿cómo alguien puede decir que Jesús solamente no es lo suficiente? Tú puedes decir, nosotros podemos pensar eso. Nunca diríamos eso verbalmente, pero a veces lo vivimos. ¿Saben por qué? Porque a veces nosotros cuando hacemos un error, cometemos un error o fallamos a Dios, nos sentimos tan mal que nos queremos castigar porque pensamos que lo que Jesús hizo en la cruz no basta. Por eso cantamos hoy, durante nuestra experiencia, Jesucristo basta. Porque todo tu comportamiento, todo tu portarte bien, todas tus reglas, toda tu espiritualidad, porque hay mucha gente que se cree tan espiritual y me da tanta risa eso. Porque parece que son como Moisés, pero ni Moisés. Tal vez caminaba como en las nubes, como los que vemos ahora en día. Ni él. Y nosotros somos cristianos ahora que, puchica, se creen tan espiritual, se creen tan allá. Y la verdad es que, ¿sabes qué? Tu espiritualidad, tus buenas obras son como trapo de inmundicia para Dios. Y este era el problema de los cristianos judaizantes, que ellos querían ganarse la gracia de Dios. Ellos querían ganarse esa aceptación que venía de parte de Dios. Ellos querían sentirse como que lograban el amor de Dios. Entonces estaban confundiendo a los cristianos, y los cristianos nuevos en Colosas estaban enseñados que Jesucristo basta. No es Jesús más tus reglas, no es Jesús más tu comportamiento, no es Jesús más tu disciplina espiritual, no es Jesús más la ley, no, es solamente Jesús. Solamente Jesús puede suplir nuestra necesidad, solamente Jesús. Ahora, los agnósticos eran un grupo de personas que enseñaban que Dios creador, ¿que Dios quién? Que Dios creador era un Dios muy distante y separado de su creación. Ellos creían que Dios hizo a otros dioses, que hicieron a otros dioses, que crearon a otros dioses, y que uno de estos dioses menores creó la tierra. Pero el Dios creador, el Dios principal, no se conectaba con su humanidad. Entonces, los agnósticos tenían una mentalidad de que Dios es un Dios distante, no está conectado a nosotros, no es un Dios personal. La creencia agnóstica más popular acerca de Jesús es que Jesús era solo un espíritu y que él no tenía cuerpo físico ni tampoco era un hombre. Sin embargo, los cristianos judaizantes creían lo opuesto. Ellos creían que Jesús no era espíritu, sino que solo era hombre. Entonces aquí tenemos un dilema porque son dos creencias bien fuertes. Es una congregación, una iglesia nueva de cristianos nuevos, y estas dos voces eran tan fuertes. Los agnósticos decían Jesús no era un hombre, solo era un espíritu. Él no tenía cuerpo, se visibilizaba y se podía ver, pero era un espíritu, no era hombre, porque Dios no es un Dios personal. Pero los judaizantes estaban diciendo al otro lado, les estaban confundiendo a los cristianos pequeños, a los cristianos nuevos, y les estaban diciendo Jesús no es espíritu, no es Dios, Jesús solamente fue hombre. Entonces había una confusión. ¿Es Dios espíritu o es hombre? Entonces Pablo, cuando escribe a los colosenses en el versículo aquí 19, vamos a ver versículo 19, ataca estos dos pensamientos en una línea. In one line he attacks the whole thing. En una línea él ataca todas estas creencias totalmente erróneas y les dice él, pues a Dios en toda su plenitud le agradó vivir en Cristo. Dios en toda su plenitud. ¿Quién es Dios? Dios. ¿Quién es Jesús? Jesús, gloria a Dios, amén. Dios en toda su plenitud le plació vivir en Cristo. Por medio de esta frase, Pablo les está diciendo a los del judaísmo, Jesús no solamente era un hombre, Jesús era Dios. Y también le está diciendo a los agnósticos que Dios no es un Dios distante ni desconectado a su creación. Más bien, Él se hizo humano para vivir en medio y entre nosotros. Pablo le está diciendo aquí a los colosenses que Dios, que Jesús es Dios. Y le está diciendo también a los agnósticos que Dios se hizo hombre por medio de Jesús y vino a vivir entre nosotros. Y la verdad es, ¿quiénes somos nosotros para que Él piense en nosotros? ¿Quiénes somos nosotros para que Él quiera estar aquí? Porque, ¿sabes qué? Muchos de nosotros podemos ponerlo esto en términos humanos. Si tú tuvieras una mansión, ¿verdad? En Beverly Hills, que ya eso no es tan popular. Digamos una mansión aquí en British Properties, Vancouver, ¿verdad? En North Vancouver, Vancouver Norte. O en Los Ángeles, una mansión bien bonita. O en Hawái. Todos mis hermanos en Honduras conocen a Hawái.
Por foto lo conocemos, amén, amén. Ok, imagínense que nosotros estemos en Hawái, en una mansión tan grande, y no seamos, digamos que seamos lo mejor de lo mejor, y seamos perfectos. ¿Te fueras tú a la Hastings de Vancouver a vivir? Si tú dices que sí, yo te preguntaría, ¿y entonces por qué no lo has hecho? Porque algunos de nosotros somos tan justificados, somos tan justos, somos tan autojustos, self-righteous, que decimos, no, yo lo haría. Cállate, man, nunca lo has hecho. Si tú lo harías, ya lo hubieras hecho. Pero ¿sabes por qué no lo has hecho? Porque no te importa. Ni te gusta. Y tal vez, a veces, cuando tú manejas por estas calles, la Hastings, hermanos, en Honduras, es una calle donde están todos los drogaditos, es donde hay un montón de perdición, ¿verdad? El chiverito es como el chiverito. No sé qué es eso, pero me la van a agarrar ustedes, ¿verdad? Es tan chistoso que nosotros a veces pasamos por estos tipos de calle que cuando pasamos en el carro hasta enllevamos la llave. Enllevamos la puerta del carro y decimos, yo no me siento seguro aquí. Ok, imagínense esto, ok. Si nosotros no fuéramos, o tal vez tú vas a orar, pero ¿por qué no te mueves ahí? Tal vez tú pasas y oras y te importa, pero no te has movido ahí, ni has decidido ir a vivir ahí. No hemos decidido ir a vivir ahí. Y no lo harías. Y algunos de nosotros, aún que Dios te lo pida, irte a vivir al chiverito o a la Hastings, te aseguro que lo dudas y lo repiensas. Porque si tú estás en tu mansión en Hawái y no tienes necesidad de ir a el chiverito o de ir a la Hastings, no lo haces. Ahora, ¿quién soy yo? ¿Y quién eres tú para que en ti Dios piense? ¿Quién eres? ¿Quién soy yo para que en mí Él piense? Y eso es lo que hizo Jesús. Jesús tomó cuerpo, se humilló y vino a vivir entre nosotros. Que espiritualmente nosotros somos tan pecadores que una expresión que tal vez le puede dar que sea un poco fuerte, pero que la entiende: mugre, sucio. La humanidad es lo peor de lo peor. Y aún Él viviendo aquí entre nosotros tuvimos la audacia de crucificarlo. Entonces Pablo le está diciendo a los agnósticos: Jesús es un Dios personal. En otras palabras, Jesús es 100% Dios y 100% hombre. Y ahí es donde con esta línea Pablo les está enseñando a los colosenses: ustedes no pueden seguir la enseñanza falsa ni doctrina falsa de los cristianos judaizantes ni los agnósticos, porque no solamente fue hombre ni tampoco solamente fue espíritu, fue los dos. Y después nos dice en versículo 20: y por medio de Él, ¿quién es Él? Jesús. Por medio de Él Dios reconcilió consigo todas las cosas, hizo la paz con todo lo que existe en el cielo y en la tierra, por medio de la sangre de Cristo en la cruz. Ahora, ¿qué es el reconcilio? El reconcilio es estar justificado ante Dios, o en otras palabras, estar en buenas con Dios. Tú y yo nacimos como pecadores, amén. Amén. Todos entendemos que a un niño no se le enseña cómo portarse mal. A un niño no se le tiene que enseñar cómo rebelarse. A un niño no se le tiene que enseñar cómo ser malcriado. Ya viene malcriado, rebelde y mal comportado. ¿Saben por qué los hijos vienen mal criados, mal comportados y rebeldes? ¿Saben por qué? Porque nacimos con una naturaleza pecaminosa. Nosotros no nacimos buenos y nos convertimos en malos. Nosotros nacimos malos y seguimos siendo malos. Y por eso es que nosotros no importa qué tan bien te comportes. Honduras, quiero que lo entiendan. No importa qué tan bien tú te comportas, ni cuántas horas pasas orando, ni cuánto tú puedes enseñar. Eso no importa. Tú eres malo. Yo soy malo. Somos pecadores. Nuestro comportamiento
bueno, nuestras disciplinas no hacen la diferencia para Dios. Así es, amén. Entonces, el reconcilio es que nosotros estemos bien con Dios. Amén. Y Dios nos está diciendo que la reconciliación proviene de la sangre de Cristo. Aleluya. Ahora, escuchen esto. Si viene por la sangre de Cristo, eso nos quiere dar a decir que la reconciliación no viene del buen comportamiento. La reconciliación entre tú y Dios no viene de parte de ti. Amén. Ok, nosotros nacimos mal, somos pecadores. La naturaleza de Dios es quemar y consumir al pecado. Es como el fuego. Si tú pones tu mano en el fuego, te vas a quemar y no le vas a decir, ¿qué tan mal tú eres, fuego? No le puedes decir, porque es la naturaleza del fuego quemar y consumir. Es la naturaleza de Dios consumir el pecado. Y cuando tú naces, ya naciste pecador. Entonces es la naturaleza de Dios consumirte. Significando que tú no tienes entrada al reino de Dios. Tú no tienes acceso a Dios por nada, aunque tú te portes bien. Y es imposible comportarte bien al estándar de Dios, porque el estándar de Dios es perfección. Y desde el momento que tú mientes una vez, robas una vez, dices algo que no tuviste que decir o pensaste un pensamiento que no tuviste que pensar, desde ese momento rompiste el estándar de Dios. En otras palabras, te fregaste. ¿Eso es una mala palabra para usted? No, ¿verdad? Nah, no es. ¿Me entienden? Yo no diría una mala palabra. Ustedes también. Bueno, ustedes honduras están tranquilos. Entonces, Pablo está diciendo, la reconciliación viene por medio de la sangre de Cristo en la cruz. Entonces, si la sangre de Cristo es lo que nos trae la reconciliación, ¿dónde está tu comportamiento? ¿Y por qué tú enfatizas más en tu comportamiento? Eso también nos quiere dar a entender que la reconciliación no viene de la iluminación espiritual tampoco. Y esto es aquí en Canadá les voy a decir, esto es algo muy grande. Ser iluminado, que se te abra el tercer ojo en la frente. Entender la espiritualidad y conectarse con la madre. How do you say Mother Earth in Spanish? Conectarte con la madre tierra, güey. Y eso, mire, le voy a decir, todo eso no es nuevo. Todo esto viene desde los tiempos de Pablo. Todo eso es lo que Pablo está aquí con esa frase queriendo atacar y decir, es que la reconciliación no viene número uno por ti y tampoco viene de tu iluminación. Mucha gente piensa que entre más sabe, más espiritual es. O a veces pensamos que el discipulado es la transferencia de información. No es cierto. Tu espiritualidad es buena, la información es buena, pero la información no es la responsable por la transformación. Lo único que te puede transformar el corazón, lo único que te puede reconciliar, estar a buenas con Dios, es la sangre de Cristo Jesús. Porque Jesucristo basta. Y lo siguiente que Pablo escribe nos demuestra cuánto en verdad nosotros necesitamos a Dios. Ahorita Pablo les va a decir a los de Colosa y les va a demostrar por qué es que ellos necesitan a Dios. Y eso es lo que les dice. Les dice, antes ustedes estaban alejados de Dios y su manera de pensar los hacía enemigos de Dios. ¿Su manera de qué? Pensar. Otra vez, ¿su manera de qué? Pensar. Entonces la manera de pensar, esta es una mente hostil, su manera de pensar los hacía enemigos de Dios porque practicaban la maldad. Entonces Pablo nos está dando tres cosas. Y estas tres cosas nos van a apuntar a cuánto necesitamos de Dios. Y la primera es, estamos lejos. Estamos lejos de Dios. Quiero que escuchen esa parte y se enfoquen al 100%. Miren, todos hemos nacido con el deseo de ser Dios. Todos hemos nacido con el deseo de ser el Dios de nuestras vidas. Amén. La idea que alguien nos venga a gobernar la vida no nos gusta. Miren, solo el pensar que alguien tenga voz en tu vida para gobernarte te pone incómodo. Y las razones, ¿saben por qué? Porque nos hemos tragado la gran mentira que el Satanás le dio a la Eva. Nos hemos masticado esa manzana muy bien y todavía no la hemos digerido, la encargamos aquí, ¿ve? ¿Y cuál fue la mentira que el diablo, la serpiente, le dijo a Eva?
puedes ser Dios. Todos nacimos, todos, porque después de esa gran tontería que cometió Adán y Eva, nos fregamos. Bueno, nos fregaron. Y ahora todos nosotros deseamos ser el Dios de nuestras vidas. Por eso es que a ustedes y a mí nos cuesta rendir nuestras vidas a Dios. Rendir tu vida no es rendir un momento. Así es. Porque todos los cristianos son a veces, mira, los cristianos a veces no pensamos bien en la terminología ni el vocabulario que usamos. Por ejemplo, cantamos la alabanza: yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. ¿De verdad te has rendido a Él? ¿De verdad? Todo a Cristo. Mentiroso. Solo le entregaste 2 minutos. Solo le entregaste los 2 minutos cuando repetiste la oración en el altar. Y de ahí te seguiste manejando toda tu vida tú mismo. Tú decides con quién andas. Tú decides qué trabajo usas. Tú decides tu próxima movida. Tú decides todo. Así es. Dios te dice: no te pongas ese tipo de ropa. Tú decides qué ropa te pones. Ahí estás en tu Facebook, ¿verdad? Las hermanitas, las siervas de Dios, tomándose esa foto. Con el escote bien bajo, ¿verdad? Dice: tengo aritos nuevos. Y tú estás diciendo: no, tengo nuevos calcetines. Los siervos de Dios que van al gimnasio dicen: se quitan la camisa y andan, foto de progreso, y ya la postean. Pero ¿qué es lo que andan haciendo? Quieren llamar la atención. Tienen un gran problema con la lujuria. Pero y Dios le está diciendo: tienes que rendir eso. ¿Y qué es lo que tú estás haciendo? No, nada. Tú no rendiste nada. Le rendiste una oración a Cristo aquí en el altar por 2 minutos. Pero cuando Él te pide algo más, tú dices: no, eso no me lo tocas. O cuando el Señor te está diciendo: no quiero que tú andes haciendo estas cosas con estas personas, aléjate de ellos. Pero son mis amigos desde la escuela elementaria. Pero todo a Cristo tú se lo entregaste. Todo es todo. Tú no puedes decir: todo a Cristo lo entregué, menos a mis amigos, o menos el licor, o menos la pornografía, o menos esta decisión, o menos con quién me caso. Eso no es entregar toda tu vida. Eso es entregar parte de tu vida, momentos de tu vida. Pero tú tienes que darte a entender que tú naciste con un deseo de ser el Dios de tu vida. Y el pensar que alguien más te gobierne, tú tienes que tomar la decisión: ¿voy a permitir eso? ¿Voy a permitir que Dios de verdad gobierne toda mi vida? ¿Le voy a entregar todas mis decisiones? ¿O me va a ganar a mí la mentira que Satanás le dio a Eva? Que yo sé mejor que Dios. Pero el problema de ser nuestro propio Dios, y aquí es donde quiero que ustedes de verdad escuchen esta parte, porque esta parte está tremenda. El problema de que nosotros seamos nuestro propio Dios es que empezamos a perseguir cosas creadas, como el dinero, el poder y el placer. Todo lo que tú quieras en esta vida que no sea Dios está bajo estas 3 categorías: dinero, poder, placer. Dinero, poder, placer. Una vez más: dinero, poder, placer. Más rapidito, tomen lechita. Dinero, poder, placer. Una vez más: dinero, poder, placer. Todo lo que nosotros querramos perseguir, que sea creado y que está fuera de Dios, está bajo estas 3 categorías. Y el problema con perseguir estas cosas, como el dinero, poder, placer, estas cosas nos van a alejar. Especialmente cuando estas cosas creadas se convierten en pecado. Dios creó estas cosas y las creó para que nosotros las podamos disfrutar. Y estas cosas nos deberían llevar a la gratitud y a la adoración a Dios. Pero cuando perseguimos y damos la gloria a lo creado en vez de al creador, terminamos vacíos por dentro.
La semana pasada vimos que Pablo dice que Dios creó todo por medio de Jesús. Y entonces todo lo que es creado es para nuestro bien. Pero el problema es cuando nosotros tomamos las cosas creadas que el Dios creador creó y empezamos a poner a esas cosas creadas primero que al Dios creador. Cuando nosotros hacemos eso, terminamos vacíos. Porque el problema es esto. Cuando tomamos las cosas creadas por el Dios creador, y tomamos esas cosas creadas fuera del orden que el Dios creador las puso, esas cosas creadas se convierten en cosas esclavizantes. Tú lo puedes ver. La gente que tiene el amor al dinero, hasta llegan a matar. Tú lo puedes ver a los drogaditos. Tú puedes ver a los borrachos. Tú puedes ver que esas cosas creadas, ¿verdad? Se vuelven cosas esclavizantes cuando tomamos lo creado de parte del Dios creador y lo usamos fuera del orden de Dios. Así es. Entonces Dios está diciendo que estas cosas son buenas para disfrutarlas, pero cuando las sacamos del orden, terminamos vacíos por dentro. Este vacío nos causa perseguir más cosas creadas para sentirnos satisfechos. Y en turno, esto nos lleva a un ciclo vicioso de perseguir más y más cosas creadas en lugar de Dios. Y al final nos alejamos aún más y más de Dios. Estamos lejos de Dios. Por eso Pablo dice, ustedes están lejos de Dios. Y por eso lo necesitan. Y segundo, nos dice él, éramos enemigos de Dios. Éramos enemigos de Dios. Cuando tú estás lejos de Dios, tú persigues las cosas creadas como el dinero, poder y el placer. Pero al perseguir estas cosas creadas, estas cosas nos llevan a una vida insatisfecha. ¿Usted ha visto los millonarios cometer suicidio? Tienen todo lo que algunos de ustedes andan persiguiendo y lo tienen en volúmenes altos. Mucho dinero, mucho poder, mucho placer. ¿Pero por qué se terminan matando? ¿Saben por qué? Porque ellos están persiguiendo cosas creadas en vez de perseguir al Dios creador. Y cuando nosotros perseguimos a las cosas creadas y las usamos fuera del orden de Dios, terminamos vacíos. Por eso es que dice, no me llenó esta vez. Algunos dicen, quiero tener 100 seguidores en Instagram. Y los consiguen. Y piensan que al conseguir 100 seguidores de Instagram van a ser felices. Cuando llegan al 100 seguidores, dicen, no me llenó. Entonces tal vez necesito 200. Y quieren conseguir más, ¿verdad? Les doy un ejemplo bien sano. Quiero conseguir 200 más seguidores en Instagram. Y los consiguen los 200 más. Y piensan que al llegar a los 200 se van a sentir satisfechos. Llegan a los 200 y se sienten vacíos. Entonces necesito 300. Y van ahí. Y cuando llegan, no se sienten llenos, se sienten vacíos, desatisfechos. Dice, tal vez necesito 400. ¿Y qué es lo que está pasando aquí? Un ciclo vicioso. Persigues más y más y más. Y piensas que al llegar vas a sentirte satisfecha o satisfecho. Pero llegas a la realidad que estás vacía o vacío porque el único que te puede llenar es el Dios creador que se encuentra en Jesucristo. No hay nada ni hay nadie más que te pueda llenar ni te pueda suplir el corazón. Entonces no seas bobo. Ve y busca a Jesús. Tócale la puerta a Jesús. Ora. Pídele al Señor que te llene. Porque andas buscando ser satisfacido en basura. Amén. Entonces, el perseguir estas cosas creadas nos lleva a una vida insatisfecha. Y esta insatisfacción, aquí va lo segundo, nos lleva a una mente hostil. Te enojas con Dios. Vives insatisfecho. No te sientes como... Sí, en el momento del placer, sientes el placer. Pero después que has tenido el sexo antes del matrimonio o con otra persona que no sea tu esposa y estás en la cama tirada o tirado allí, ¿no te sientes vacío o vacía? ¿Que estás dando parte de ti a alguien que no lo merece todavía? Y encima de eso, ¿te estás alejando de Dios? Esta insatisfacción nos lleva a una mente hostil. Porque todos sabemos esto. Cuando la vida no te va bien, siempre buscas a quien culpar. Y normalmente culpamos a los que nos rodean, pero a veces culpamos a Dios. Y esto forma una mente hostil hacia Dios. Y decimos, no me siento bien. Dios tiene toda la culpa. Yo pensé que Él me amaba. Te ama, boba, pero lo dejaste.
Y Pablo nos dice que cuando éramos enemigos de Dios, era porque, número 3, practicábamos la maldad. Escuchen eso. El perseguir lo creado te deja insatisfecho. Amén. El estar insatisfecho en la vida te lleva a una mente hostil hacia Dios. Amén. Éramos enemigos. Y una mente mala siempre produce acciones malas. ¿Han ustedes entendido eso? No sé si lo han visto en su vida. Entre más tú piensas en algo, más rápido llegas a traerlo aquí a lo físico. Entre más piensas en hacer esa cosa, que eso empezó como un pensamiento, entre más rienda le das a ese pensamiento, vas a llegar a hacerlo y a cumplirlo aquí en lo natural. Porque una mente mala siempre produce acciones malas. Es una ley. Si tú no sacas los pensamientos que son malos, porque acuérdense, estamos lejos de Dios, tenemos pensamientos malos, una mente hostil que nos hace enemigos de Dios y practicamos la maldad. Si tú no sacas tus pensamientos malos, no importa qué tan disciplinado tú eres, no importa qué tan cerca del corazón tú eres de Dios, y no importa qué tan fuerte tú seas, vas a caer. Vas a caer. Y es interesante que cuando vivimos vidas insatisfechas y vacías, usamos eso como una justificación para practicar la maldad. El vivir una vida insatisfecha, a veces usamos eso como una justificación para hacer lo que queremos. Es casi como que nos engañamos y nos decimos, bueno, como tuve un día malo o como tuve una vida mala, entonces voy a hacer esto malo porque Dios entiende. Por ejemplo, tienes unos padres que no te trataron bien. O tienes un padre o una madre que te trató mal, te abandonaron, digamos. Y no quiero minimizar el dolor, porque yo entiendo que eso es algo muy fuerte. Pero a veces nosotros usamos eso, una vida insatisfecha, como una justificación para poder vivir en maldad o en pecado o en desobediencia. Por ejemplo, un padre o una madre que no te trató bien, tuviste una mala vida, una mala infancia, tú puedes decir, bueno, porque tuve una mala padre, una mala madre, un mal padre, entonces yo puedo vivir en rencor. Porque nadie me entiende. O yo puedo vivir amargado o amargada. O puedo vivir con amargura en mi corazón. Pero Dios te llama a perdonar. ¿Pero por qué tú no perdonas? Porque te estás justificando. O por ejemplo, tuviste un día malo, ¿verdad? Dices, estoy estresado o estoy estresada. Entonces, si voy hoy en la noche y tuve un día tremendo, está bien si me meto en mi computadora a ver pornografía. Te justificas. Te justificas y tú piensas que porque tuviste un día mal o tuviste un momento difícil, tu pecado está bien y aceptable para hacerlo. Otro ejemplo, tu jefe no te quiere. No te da, el reconocimiento que tú buscas. No te está dando la posición que tú quieres. Entonces tú dices, como este me está tratando mal, este malvado, le voy a robar hoy. Y le robas dinero a la compañía. O tal vez tienes un cónyuge malo. O un cónyuge, una esposa mala, un esposo malo. Y dices, este condenado me la va a pagar. Y ya planeas tu pecado y tú justificas tu pecado porque tuviste una vida insatisfecha. Y tu vida insatisfecha viene porque estás lejos de Dios. Y aquí hay un error que hemos hecho como cristianos. Cuando vemos a alguien que hace estas cosas malas, lo primero que les decimos es eso: tienes que cambiar y tienes que parar de hacer estas cosas malas. Pero el problema con esto es que las acciones malas solo son el síntoma. La raíz es el estar lejos de Dios. Nosotros como cristianos somos tan, Dios, no leemos la Biblia. Por eso es que somos a veces tan, nos falta el conocimiento para de verdad actuar como Dios nos pide. A veces nosotros queremos cambiarle la actitud, el comportamiento de la gente. Le decimos, tenés que parar de hacer las cosas malas. Tenés que componerte, tenés que arreglar esto. Y la verdad es que todas esas acciones son síntomas de una raíz. La raíz es, estás lejos de Dios. Tú no puedes arreglar la raíz. Sí. Tú no puedes arreglar los síntomas de una persona si no te diriges a la raíz primero. Tú puedes intentar con tu fuerza de voluntad y decir, juro que esta es la última vez. Yo juro que es la última vez que le pago mal a mi esposo.
Juro que es la última vez que me meto a esa computadora a ver esa pornografía. Lo juro que esta es la última vez. Prometo. No prometas. No prometas. Si no vas a cumplir. Y el problema con esto es que si no te dedicas a la raíz, es cuestión de tiempo antes que esa raíz vuelva a dar su fruto. Por eso ustedes han tenido momentos donde han pecado, se han sentido horribles, mal. Y hasta le dicen, Señor, mátame. Estamos como Elías, ¿verdad? Depresionados, llévame ya. Porque nos sentimos mal. Algunos no se sienten mal, sino que siguen ahí en su carne, en la chuleta, ¿verdad? Pero algunos de nosotros nos sentimos mal y decimos, Señor, perdóname, no lo quise. Y decimos, lo juro, Señor, no lo vuelvo a hacer. Pero 3 meses después lo vuelves a hacer. ¿Por qué? Porque el problema no es la síntoma. No es el síntoma. El problema es tu raíz. El problema es tu alejamiento de Dios. Tú no estás cerca. Tú no estás cerca de Dios. Pero gracias a Dios, aquí no es donde terminó Pablo. Él nos da la solución en lo que escribe después. Entonces, si quieres escuchar la solución, nos vemos la próxima semana. Aquí nos vemos. Dios se lo bendiga. Just kidding. La solución está aquí en Colosenses capítulo 1, en el versículo 22. Y dice esto: pero Dios. Pero Dios. Déjame decirle algo. Gracias a Dios que mi cambio y mi transformación no empieza conmigo. Mi cambio empieza con Dios. Con Dios. Con Dios. No es mi comportamiento, no es mi disciplina, no es mi espiritualidad, no es lo que yo pueda hacer. Gracias a Dios, mi cambio y mi transformación no empieza conmigo. Empieza con Dios. Él es el que hace todo para transformarnos. Entonces dice, pero Dios, por medio de la muerte física de Cristo, los ha convertido en sus amigos. ¿A quién ha convertido Él en sus amigos? A nosotros. Cristo murió para presentarnos santos ante Dios. Amén. Esa es la reconciliación. Es decir, aquí está mi parte favorita: sin ninguna mancha ni maldad que pueda ser juzgada por Dios. Alguien diga amén. Do you understand what we just, perdóname, ¿entendieron lo que acabamos de leer? Este versículo es todo el evangelio de Jesús en un par de líneas. Pero Dios, por medio de la muerte física de Cristo, los ha convertido en sus amigos. Éramos enemigos de Dios. Cristo murió para presentarnos santos ante Dios. Es decir, esta es mi parte favorita que a veces me emociono. Sin ninguna mancha ni maldad que pueda ser juzgada por Dios. Dios no te puede juzgar, aunque seas culpable, porque Cristo tomó tu lugar. No está en ti para que te transformes. No puedes cambiarte. Tú no te puedes sanar. Tú no puedes arreglarte tampoco. Amén. Tú solo puedes ser reconciliado con Dios por medio de tu fe en Cristo. Amén. Entonces, cuando nosotros nos queremos arreglar, cuando nosotros nos queremos componernos, sanarnos y transformarnos por nuestros esfuerzos, todo esto es en vano. Todo eso es en vano. ¿Ustedes han visto esas máquinas donde uno camina para hacer ejercicio? En inglés se dice treadmill. En español se dice treadmill. A veces nosotros estamos en la corredora de la estupidez. Y les voy a decir por qué. Espiritualmente hablando, ¿verdad? Estamos tratando de correr y caminar hacia Dios por medio de nuestro comportamiento y llegar a su gracia. Pero estamos en la corredora. Y el problema de la corredora es que tú puedes correr, pero nunca llegas a ningún lado.
Cuando tú te quieres componer, cuando tú te quieres sanar, cuando tú te quieres transformar, cuando tú te quieres arreglar, cuando tú te quieres y quieres ganarte la gracia de Dios, estás en la corredora estúpida de la espiritualidad. Es en vano, hermano. Es en vano, mi hermana. Tú no tienes el poder de cambiarte. Amén. Si tú tuvieras el poder de cambiarte, componerte, disciplinarte y hacer todas estas cosas que son buenas, pero no te van a transformar, si tú lo tuvieras, tú no necesitarías a Cristo. Cierto. Amén. Porque el Salvador se convirtiera tú. Wow. No está en ti que te transformes. Entonces, cuando nosotros nos queremos arreglarnos y componernos, todo eso es en vano. La clave está en acercarnos a Dios Amén. Amén. por medio de la oración, de su palabra, la adoración, Amén. y por medio de la iglesia. Amén. A veces nosotros no oramos porque decimos, estoy muy ocupado o se me olvidó. Por eso es que estás así como estás. Ayúdanos, Señor. Por eso te entra la duda y no crees en Dios. Porque no estás haciendo nada para acercarte a Él. Así es. A veces tú no adoras a Dios. Pasa toda una semana y no lo adoras. Te adoras más a ti mismo por medio de Instagram y Facebook. O cuando estás en el gimnasio, te adoras a ti mismo en el gimnasio. Muchos espejos. Pero tú pasas toda una semana sin decirle ni una palabra a Dios. ¿Qué pasaría si tú estás casado o casada y pasas toda una semana sin decirle algo a tu cónyuge? ¿Sabes qué va a pasar? Se te va a morir. Toda la intimidad se te va a morir. Cierto. Todo el amor que tú le sentías cuando la andabas persiguiendo a ella en su juventud, se te va a morir. Todas las maripositas que tú sentías cuando él entraba al cuarto y oh my God, entró. Todas esas maripositas se te van a pudrir. Aquí, ve. Porque tú no puedes pasar tiempo sin comunicación y esperar que crezca. Por eso hay gente que viene a la iglesia, tiene cara de piedra. No se regocijan delante de Dios. Pero si lo llevas al cine a ver los Avengers, una sonrisa de oreja a oreja, parece payaso, alegre por todo lado allí. A veces yo veo a la gente aquí en la iglesia más aburrida, pero lo llevas a un partido de cualquier deporte, se convirtieron en radicales, gritando, alabando con sus manos para arriba, adorando a los jugadores, pagando su ofrenda a la entrada, adorando en el estadio que es el templo de ellos. Y los capitanes de los equipos son los pastores de ellos. Pero cuando tú vienes a la casa del Señor Jesús, nada, ni misa ni masa, vos. Así se dice, ¿verdad? Todo aburrido, cara de piedra, insatisfecha, cansada. Ustedes saben la historia de Raquel y Lea. Raquel era bonita, Lea tenía los ojos cansados. Es cierto, así lo dice la palabra. No les estoy mintiendo, de verdad, lean la Biblia. A veces yo veo a las hermanas en la iglesia de Crave Church y digo yo, aquí están un montón de Raqueles. Amén, pensaba que se le iba a dar diferente, ¿verdad? No, hombre, hay poder en las palabras. Yo hablo vida. Aunque, amén, yo lo profetizo, lo proclamo. Aunque la realidad no se haya manifestado, ¿verdad? Todavía. Yo por fe lo digo, amén, lo creo también. Pero es tan interesante, nosotros estamos tan alejados de Dios, no nos acercamos. Y la forma que nos acercamos es por medio de pasar tiempo en oración, por medio de pasar tiempo en adoración, donde lo alabamos, lo adoramos, le cantamos, lo enamoramos. Así es, amén. Por medio de momentos de leer la lectura, la Biblia. Muchos cristianos no leen su Biblia ya. Por eso toda la basura de la cultura se le está metiendo en la mente. Por eso mucha gente piensa que la homosexualidad, Dios la acepta. Y a veces, de verdad, nuestra mente se empieza a cambiar. ¿Saben por qué? Porque no tenemos la palabra de Dios aquí. Y la palabra es lo único que puede renovar la mente. Amén, amén.
Y les quiero decir esto. Ustedes en esta rama hispana son tan generosos. Aleluya, amén. Son consistentes y presentes. Gracias, Los Señor. domingos. Pero tengo una queja. Pero tengo algo en contra de ti. Como dice Jesús en Apocalipsis, ¿verdad? Pero tengo algo en contra de ti. Esto es que tú no vienes a las oraciones. No vienen a las oraciones. Esta es la rama que no viene a la oración. Lo único que vienen son mis padres, Juanita, Cassandra y Daniel Bismarck. Y Moni y nuestra hermana Beatriz, Stephanie. Y ella no puedo ser más obvio, ¿ok? No puedo nombrarlos a todos, sino los que no vienen se van a sentir mal. No, cállense. Que se sientan mal. No. Ese no es el punto. Perdónenos, Honduras. Entonces, miren, look at me. Este es el problema, ¿ok? Es el problema. Que a veces nosotros no entendemos cuál es la función de la iglesia. Pero cuando nosotros leemos las epístolas pastorales, que son 1 Timoteo, Tito y 2 Timoteo. Tito fue escrito antes de 2 Timoteo. Esas epístolas nos dicen cómo debe funcionar una iglesia. Y parte de la función de una iglesia es la oración. Amén. Ahora, escucharon cuando todos dicen amén, pero el problema es decir amén y no hacerlo. Entonces, aquí le estoy dando un poquito duro, como Pablo decía, ¿verdad? Les tengo que dar un poquito duro, si no, no se van a enderezar. Nosotros, como rama hispana, tenemos que, Amén. debemos. Entonces, no me digan, pero es que me siento cansada. ¿Cansada? Todos nos sentimos cansados. Así es. Les voy a decir algo. Si yo no predicara todos los días que yo me sentía cansado, hoy fueron uno de esos días donde yo no estuviera aquí. Wow. Y hace 2 semanas no me sentía solamente cansado físico, me sentía cansado emocionalmente hace 2 semanas. Pero no estuve aquí. Porque yo entiendo que el sacrificio es algo que nos cuesta. Amén. Tú no puedes dar sacrificios que no te cuestan. Entonces, lo que quiero que todos nuestros hermanos aquí empiecen a entender es que como pastor no los tengo que dirigir donde ustedes quieren estar. Así es. Yo tengo que dirigirlos y pastorearlos a donde ustedes deben de estar. Amén. Entonces, lo que les voy a decir es esto. Tienen 2 opciones. El miércoles o el viernes. Escojan y pinten llantas. El acercarte a Dios te transforma la mente a la imagen de Dios. Amén. Y cuando tu mente es transformada, tus acciones se transforman también. Ya no vas a ver a la gente como gente que debes de usar para lograr tus metas, sino que vas a ver a la gente como gente que debes de amar. Aleluya, amén. Ya no vas a ver la vida como un momento temporal, terrenal, sino que lo vas a ver eterno. Amén. Porque tu mente se va cambiando. Amén. Terminamos con el versículo 23, ¿ok? Dice esto: Cristo hará esto. Cuando dice esto, ¿qué es el esto? Cuando decimos Cristo hará esto, ¿a qué se está refiriendo Pablo aquí? ¿Qué es el esto? Se lo voy a decir: la reconciliación. Aleluya. Amén. Amén. Cristo hará esto si siguen creyendo en la buena noticia que escucharon. ¿Cuál es la buena noticia? El evangelio de Cristo. Ya. Tengan una buena base y manténganse firmes en su fe. Si ustedes no vienen a la oración, no se van a mantener en su fe. Solo se los digo. No se alejen de la oración. Amén. No se alejen de los cultos de oración. Amén. No se alejen los miércoles ni los viernes. Amén. Como les dije, pinten llantas. No se alejen de la esperanza que les da la buena noticia, Aleluya. que se ha contado en todas partes del mundo y que como siervo yo, Pablo, ayudo a anunciar. Ok. Aleluya. Pongan y presten mucha atención. Ya voy a terminar. Esta reconciliación solo es para los que genuinamente han entregado sus vidas a Cristo. No es para los que piensan que lo han entregado. La verdad es que nuestro corazón siempre es revelado por medio de una crisis. Las pruebas en la vida revelan tu corazón. Así es, amén. Las pruebas y las crisis en la vida
revelan no quién tú dices que tú eres. Los problemas y las crisis en la vida revelan quién en verdad tú eres. Amén. Porque a nosotros, a veces, es fácil engañarnos y tener una alta estima de nosotros mismos. No, yo soy cristiano y yo muero por Jesús. Somos como Pedro, hasta la muerte. Cuando una niña de 15 años le dice, tú eres como de los que anda con Jesús. No lo conozco. Negó a su Salvador. Porque él tenía una alta estima de sí mismo, más alta de la que él de verdad era. ¿Saben qué? Nosotros a veces tenemos ese problema. Yeah. Ayúdanos, Señor. Pero gracias a Dios, ¿verdad? Esta es su palabra para dirigirnos. Entonces, una crisis siempre, o una prueba, te hará correr hacia Dios, porque lo amas y confías en Él. O una crisis, un problema, te hará correr de Dios, Yeah. porque te enojas con Él. Y le levantas tu puño y le dices, ¿por qué tú permitirías algo así para mí? ¿Ah? No confías en Él, porque no le has dado tu vida. Todos los que han puesto su confianza completa en Dios y se han entregado a Él, venga lo que venga, siempre permanecerán en Él. Y Pablo está diciendo algo. Él está diciendo, es para estos creyentes que la reconciliación sigue firme en pie. Aleluya. Ahora, si tú estás alejado de Dios, esta reconciliación no tiene efecto en tu vida. Aunque hayas orado la oración del pecador, aunque estés aquí hoy en la iglesia, aunque seas un buen ser humano, aunque te comportes bien, el buen comportamiento no te salva. Amén. Seguir las reglas y la ley no te salva. Amén. Entonces tú tienes que preguntarte, ¿eres salva? ¿Eres salvo? Por eso Pablo le escribe a los de Gálatas y les dice, pues si ustedes quieren estar bien con Dios por cumplir la ley, las reglas, han quedado separados de Cristo. Ouch. Qué tremendo esto. Que el querer comportarse bien nos separa de Cristo y cancela la reconciliación con Dios. Santo. Pero hay algo peor. Cuando basamos nuestra salvación en los esfuerzos de nuestras obras. Pablo dice esto: han caído de la gracia de Dios. Wow. Cuando tú te basas en tu comportamiento o qué tan bueno tú eres como ser humano, y soy una buena persona. No lo eres. Estás podrido. Todos. Nos podemos comportar bien en ciertos cuartos, en la presencia de ciertas personas. Pero tú sabes tus secretos. Tú sabes lo que tú piensas. Tú sabes lo que has hecho cuando tus hermanos en Cristo no están. Tú sabes las escondidas que has hecho también. Andas haciendo cosas tremendas en las espaldas de tus padres, de tus líderes, de tus hermanos. Tú sabes quién tú eres en tu privacidad. Tú sabes que eres sucio y sucia, pecador, pecadora en necesidad de un Salvador que te limpie y te purifica. Amén. 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 Entonces, cuando nosotros basamos nuestra salvación en lo que hacemos, Pablo está diciendo, estás separado de Dios, pero aún peor, has caído de la gracia de Dios. Ouch. Porque tu salvación no se basa en tu comportamiento, ni en tus disciplinas, ni en tu espiritualidad. Eso no es el evangelio de Jesús. Las dos diferencias más grandes del evangelio de Jesús son estas. Número uno, Él es el único Salvador que ha dicho que resucitó después de la muerte y lo cumplió. Y segundo, nosotros estamos bajo la montaña, Dios está arriba de la montaña. En la religión, nosotros tenemos que subir hacia Dios por medio de nuestro comportamiento para estar con Dios. En el evangelio de Jesús, Dios bajó de la montaña a estar con nosotros. Esa es la gracia de Dios. Entonces, en conclusión, si tú eres una persona que va a la iglesia, te comportas bien y todo esto, pero estás basando tu salvación en tus obras en vez de la gracia de Cristo, puede ser que tú estás muy lejos y separado de Dios y ni lo sabías. Entonces, la pregunta muy importante que nosotros debemos hacer no es, ¿puedo perder la salvación? Esa no es la pregunta más importante. La pregunta más importante es esto: ¿soy salvo en verdad? Esa es la pregunta que vale. ¿De verdad tú eres salvo? ¿Ah?
Porque puedes estar metido en la iglesia todos los días de tu vida y estar bien separado y perdido. La verdad es que hay un cambio en la actitud del corazón cuando Dios te llama, porque tú no, es Dios el que Él nos amó primero. Amén. Tú no estabas buscando a Dios. Dios te encontró. Lee todas las epístolas, lee todos los evangelios, lee todas las palabras y las parábolas de Jesús. Dios vino a buscar lo perdido. A veces mucha gente dice, yo busqué de Dios. No, Él te encontró y cuando Él te impactó, empezaste a buscarlo, pero tú no lo encontraste a Él. Amén. Tú no has más perdido, más ciego que cualquier cosa. Es cierto. Entonces, cuando Dios, hay una actitud que cambia en el corazón cuando Dios te llama para salvarte y tú le respondes genuinamente. Muchos piensan que son salvos porque crecieron en un hogar cristiano. Otros piensan que son salvos porque van a la iglesia. Y otros porque son buenas personas. Pero la verdad es que la salvación es una transformación en el corazón Aleluya. que solo Dios te puede dar. Amén. La salvación te cambia de una posición de rebeldía hacia Dios para un corazón que persigue a Dios. Amén. En otras palabras, la salvación genuina produce que tu corazón corra hacia Dios en vez de que corra de Dios. Y aquí a veces podemos ver que hay un montón de Jonás. Dios te está llamando a hacer algo en tu vida y te está diciendo, ve para la izquierda, ve para la izquierda. No, ¿para qué voy a ir a la izquierda? Me voy para la derecha. Y vives así, puro Jonás. Y si sos una mujer, Jonasía. Jonasa. Estás viviendo de una forma que corres de Dios y no estás corriendo hacia Dios. No quieres buscar la voluntad de Dios. Y el problema es este. ¿Qué has estado ahí? Y has pasado por esto en tu vida. Y te compusiste en un momento. Viene una prueba. ¿Y de regreso estás corriendo otra vez? ¿Qué clase de mentalidad es esa? Lo que necesitas tú es que Dios te impacte y te transforme el corazón. ¿Sabes por qué? Porque Dios te quiere salvar. Amén. Gracias, Señor. La verdad, la verdadera salvación te lleva a un lugar de desesperación por Dios. Porque te abre los ojos. La salvación genuina te abre los ojos a cuánto necesitas de Dios. Ahora, si tú puedes pecar, vivir una vida que contradice la palabra de Dios, vivir sin intimidad, porque tal vez no andas haciendo cosas malas, pero no tenés intimidad con Dios. Si puedes vivir sin intimidad con Dios y hacer cosas que le rompen el corazón a Dios y no te rompe el tuyo, tal vez necesitas examinar tu experiencia de salvación. Porque puede ser que tú no eres salvo. Wow. Mira, yo te amo tanto. Te quiero. Y lo peor que yo pudiera pensar es que tú te pierdas por una eternidad, por una tontería, una estupidez que no vale la pena. Y demasiados de ustedes andan tras de tonterías por sus emociones o sus deseos humanos y no están entendiendo que te vas a ir al infierno. Tienes que abrir los ojos. Amén. No seas, ¿cómo se dice? Foolish. Tonto se escucha muy fuerte. No puedo hacer eso en la aplicación porque son mis ovejitas. No les puedo dar duro a las ovejitas todo el tiempo. No seas insensata o insensato. Look at me. Mírame. Tú vas a morir. Cuando tú te pares delante de Dios, no importa todo lo bueno que hayas hecho. No importa cuáles fueron tus intenciones. No importa cuánto tú conociste. No importa. Lo único que va a importar es esto. Si tú respondiste a la llamada de salvación y te entregaste y rendiste tu vida a Cristo. Eso es lo único que importa. Amén. Mi consejo para ti es esto. Para de correr de Dios.
Y para de pensar que por venir a la iglesia o servir en la iglesia o ser una buena o un buen persona, una buena persona, para de pensar que eso es tu salvación. Tu salvación no se puede encontrar en ti. Amén. Tu salvación solo se puede encontrar en la sangre de Cristo Jesús. Amén. Y lo que Él te está diciendo es esto. Y yo siento que el Espíritu Santo está hablando muy claramente a tu corazón. Los que están aquí y a los que están viendo por video. Si tú no te arrepientes, te vas a lamentar toda una eternidad. Y no importa si fuiste una buena persona. Ya cae esa basura del diablo. Dios no le importa si fuiste una buena persona. Esos son trapos de inmundicias, tus buenas obras para Él. Él lo único que quiere ver es Jesús en tu corazón. Porque Jesús es el único que te puede reemplazar y sustituir. Pero cuando tú corres de Dios, porque sos un Jonás, Dios no te puede sustituir. Y cuando Dios te ve, su naturaleza es consumirte. Te tendrá en el infierno. Entonces no seas ciega ni ciego. Levántate, despiértate y entiende que todas las emociones que tú puedes sentir aquí no importan en la eternidad. Yeah. Es que no me aguanto. Cuando estés en el infierno, ese no me aguanto se va a ver así, ve. Yeah. Y Dios te está hablando muy seriamente. Para de pensar que tus buenas obras son suficientes. Entonces quiero que ores una oración, que le pida a Dios que te haga ver y sentir la necesidad de ser salvo. Lo último que quiero hacer aquí es esto: que ustedes vengan aquí al altar o repitan después de mí: Padre nuestro, te pido hoy que me salves, que me salves. Soy pecador. Te confieso como el Señor y Salvador. Esa es la última cosa que quiero hacer hoy. Esa es tradición y religiosidad, aunque se debe de ser. Pero yo creo que nos hace falta un paso más importante. Y el paso importante que nos falta a nosotros es esto: pedirle al Espíritu Santo que nos abra los ojos para que podamos ver y sentir que Él es el único que nos puede salvar y que necesitamos que nos salve. Te voy a decir algo: si tú no puedes sentir ni ver esto, la oración que yo te puedo hacer para que tú la repitas es en vano, Así es. porque no te vas a rendir. Pero si tú le pides al Espíritu Santo: Señor, yo quiero sentir y yo quiero ver que necesito salvación, házmelo sentir. El Espíritu Santo te puede tocar, y cuando Él te toca, entonces tú puedes clamar a Él: sálvame. Amén. Y cuando Él escucha ese gemir de tu corazón, que tú le dices: sálvame de verdad, entonces Él te puede impactar, y es cuando tu transformación puede empezar. Amén. Tu transformación no va a empezar viniendo al altar diciendo: Jesús, te pido que me salves, te pido que me salves. Esa no es transformación, esa es religión. Tu transformación viene cuando tu corazón gime Aleluya. y le pide: entiendo, se me abrieron los ojos ya. No lo entendía antes, lo escuchaba un montón de veces. Hice la oración como 300 veces en una semana, pero no cambié. ¿Sabes por qué no cambiaste? Porque fue de labios solamente, no de corazón. Así es. Entonces, unos de ustedes aquí hoy, aquí y ahí, tienen que pedirle al Señor: quiero ver y sentir que necesito ser salvo. No te confundas. Que pensar que creciste en un hogar cristiano o el venir a la iglesia significa que tú eres salvo. No eres salvo. Tu salvación viene cuando tú te acercas a Dios. Esa salvación te transforma a perseguir a Dios, a obedecer a Dios y a rendirte de completo a Dios. Amén. Un alma salva persigue a Dios y corre a Dios. No se revela contra Dios ni corre de Dios. Amén. Si necesitas hacer esta oración, quiero que tú ores conmigo para que tú le pides al Señor que Él te haga ver y sentir. Cuando Él te haga ver por medio de su Espíritu Santo y sentir por medio de su Espíritu Santo, entonces tú puedes confesarlo a Él como tu Salvador en tu propio tiempo, cuando tú quieras.
Perdón. Te aconsejo, no te alargues mucho, porque los tiempos están cortos. Amén. Cierra tus ojos. Si te describí a ti, quiero que tú repitas esta oración. Si no te describí a ti, ora por los hermanos en este momento que están recibiendo esta oración. Quiero que tú la repitas sin pena, sin vergüenza, pero con seguridad y con confianza. Aleluya. Padre nuestro, Padre nuestro, que estás en los cielos. que estás en los cielos. En este momento, En este momento siento que tú me hablaste. siento que tú me hablaste. Y la verdad es que no sé Me hablaste. si soy salvo o salva. Que soy salvo, salvo. Entonces, Señor, Señor, en este momento, en este momento te ruego, te suplico, ábreme los ojos ábreme los ojos para ver para ver, Señor, y ábreme el corazón y ábreme el corazón para sentir para sentir que necesito ser que necesito salvo, ser salvo. salva. Espíritu Santo, Espíritu Santo, ayúdame a sentir ayúdame a sentir la necesidad la necesidad que tú me salves. que tú me salves. Por favor, Por favor, no lo puedo hacer no lo puedo ser con mis propias fuerzas, con mis propias fuerzas, ni mi conocimiento, ni mi conocimiento, ni de mi tendencia ni mi atendencia en la iglesia. en la iglesia. Esto es por espíritu. Por espíritu, Entonces hoy me humillo hoy me delante de ti. delante de ti. Perdona mi rebelión Perdona mi rebelión. y te pido en el nombre de Jesús, hazme ver y sentir que necesito ser salvo o salva. Tócame y ayúdame. Te necesito. En el nombre de Jesús. Amén.